Hola iglesia, buenos días. Qué bendición estar celebrando nuestra fiesta de colonias. La fiesta de colonias tiene como propósito poder darle gracias a Dios por toda la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Vamos a dar un aplauso al Señor porque realmente estamos en un país de bendición. En un país donde podemos decir y declarar que somos privilegiados. Hoy les voy a compartir acerca de un principio, acerca de vivir en modo bendición. Y realmente para vivir en modo bendición necesitamos caminar en principios espirituales. Nosotros hemos aprendido, este mundo nos ha enseñado, muchas veces hemos recibido como herencia no vivir en modo bendición, sino vivir en modo fracaso, en modo ruina, en modo esterilidad, en modo muerte. Pero el Señor quiere darnos la buena noticia de que el Señor nos libera a los cautivos, saca a aquellos que tienen la visión equivocada o nublada y nos conduce para que vivamos un camino de bendición. Ser cristiano no es una religión, no es una serie de rituales sin sentidos, es poder experimentar la bendición del Dios que nos salva, que nos perdona, la bendición de Dios que envió a Jesús para reconciliarnos con Dios, y con esa reconciliación podemos vivir en modo bendición. Vivimos en otra naturaleza. Vivimos de otra manera, vivimos con otros parámetros, pero muchos se han quedado en la superficialidad de la religiosidad. Muchos se han quedado en solamente un poquito de religión, un poquito de medio conocer, pero no han podido experimentar que la palabra evangelio significa buena noticia, una noticia de bendición que nos trae bendición a nosotros y que nos permite vivir en modo bendición. Pero hay muchas personas que realmente no se convierten. Hay muchas personas que no profundizan en el evangelio y por eso se quedan en un evangelio religioso, en un evangelio donde siguen viviendo en modo maldición, donde siguen viviendo en modo antiguo o en el modo como este mundo los enseña, y no viven en el modo bendición. La meta final, encontré una frase que dice: la meta final no es recibir bendiciones, es ser una bendición para los demás. Y ahí comenzamos a abrir el tema de cómo vivir en el modo bendición. Ahorita en las ofrendas se cantaba la frase que dijo Jesús, el versículo 38 del capítulo 6 de Lucas. Se cantaba lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. El famoso Sermón del Monte. Dijo Jesús lo siguiente: den y recibirán. Aquí se cantaba dad y recibirán. Aquí dice den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Así que nos invita el Señor para que nosotros vivamos en modo bendición. Necesitamos dar, necesitamos entregar, todo lo contrario a lo que este mundo nos enseña. Este mundo nos enseña a ser egoístas. Incluso se ha metido el egoísmo a la iglesia, que muchos creen que el evangelio consiste en que yo vengo a la iglesia para que Dios me dé más. Pero estás equivocado. Tú vienes a la iglesia para aprender a ser de bendición para los que te rodean. ¿Lo creen? Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre era un hebraísmo que se refería a Él.
al Dios que se hizo hombre. Y si el mismo Jesús vino diciendo que su consigna no era recibir sino dar, nosotros necesitamos como hijos de Dios hacer lo mismo. Bástele a su discípulo ser como su maestro. Si nuestro maestro Jesús dijo que vino a dar, nosotros tenemos también que dar. Él vino a servir y completó. Vino a servir y a dar su vida en rescate por los demás. Así que cuando nosotros queremos vivir en modo bendición, necesitamos comprender que el egoísmo es el modo ruina, que el egoísmo es el modo fracaso. Nosotros necesitamos aprender a vencer ese gran reto, el reto de la doctrina que nos ha enseñado este mundo a pensar que todo es para mí. Y aunque en la escritura, en la palabra, vemos bastantes promesas que dice que Dios nos bendice, que Dios nos prospera, que la gracia de Dios y el favor de Dios está contigo, está con uno, pero necesitamos dejar de centrarnos en nosotros, en nuestro problema, en nuestra necesidad y aprender a poder morir a ese ego, a esa egolatría, a ese yo, a ese narcisismo que contamina nuestra relación con Dios, que contamina nuestra relación con nuestra familia y que contamina nuestra relación con los demás. Las personas egoístas, las personas narcisistas, las personas ególatras no se las soporta nadie. De cosas se soportan ellos mismos. Y por eso este mundo está creando puro narcisista, puro ególatra. Tú eres lo mejor, lo más importante eres tú. Lucha por ser el primero y que los demás se mueran. Y eso es un modo fracaso, es un modo ruina. Nosotros necesitamos entender que muchas personas en este mundo apartados de Dios están viviendo de forma desvergonzadamente, abiertamente para ellos mismos. No les interesa otras personas. No tienen tiempo para ayudar a otros. Solamente hacen lo que es beneficioso para ellos. Lo irónico es que esa misma actitud los condena a vivir una vida sin profundidad, sin recompensa, sin gozo, sin alegría. No importa cuánto acumulen ellos para sí mismos, nunca estarán satisfechos. Y eso es una característica, una condena de alejarse de Dios. Por eso el profeta Oseas, en el capítulo 4, dice de aquellos que se desvían de Dios, que se vuelven ellos idólatras. Dice Oseas 4, 10 al 11: ellos comerán, pero no se saciarán. Dice: fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de escuchar al Señor. La fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. Cuando la gente vive para satisfacer sus propios deseos, para cumplir sus deseos narcisistas, para ser ególatras, están fracasados, están insatisfechos, terminan construyendo y sirviendo para nada. Vemos en este mundo muchas personas que sin Dios alcanzan a tener riqueza, fama, y eso no les indica que son felices. Eso no les indica que eso es igual a andar en modo bendición. Es más, muchos de los que en este mundo son íconos de la riqueza, de la fama, terminan deprimidos, fracasados, incluso hasta atentan contra su vida. Estar en modo bendición es primeramente vivir para dar. Repite conmigo: vivo para dar. Mi amigo, mi amiga, si usted quiere experimentar el nivel de gozo del creyente, viva para dar. Si usted quiere que Dios derrame bendiciones sobre su vida, que el favor de Dios esté sobre usted de manera sobrenatural,
tiene que aprender a ser una persona que da y no solo que espera recibir. Deje de pensar qué es lo que otros pueden hacer por usted. Hay mucha gente que vive su vida amargada porque dice: yo espero que el otro me atienda, yo espero que el otro me honre, yo espero que el otro me sirva, yo espero que el otro me dé, yo espero que el otro... Eso lo amarga, porque el otro es igual de egoísta. Si usted va a esperar que el otro le dé y no es creyente, está complicado. Y si es creyente, que haya escuchado esta prédica y que la haya puesto en práctica, porque no es fácil vivir para dar. Nosotros fuimos creados por Dios para que nosotros no seamos personas envueltas en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, sino que fuimos creados para servir. Dios nos creó para servir, para ser de bendición, para ser fructíferos, para prosperar la tierra. Mire los primeros capítulos de Génesis. Sean fructíferos, gobiernen bien la tierra, háganla producir, sean de bendición. Fue lo que Dios le dijo al ser humano. Fuimos creados para dar y no para estar egoístamente solamente fijados, pensando siempre en mi problema, siempre viendo lo que necesito. Y necesitamos aprender a ver las muchas necesidades que están a nuestro alrededor. En estos días, mirando canales de televisión, vi la historia de un jeque árabe, un hombre joven que tenía una gran riqueza. Vivía en un palacio con lujos, tenía una cantidad de automóviles, de aviones, de avionetas. Era un hombre extremadamente rico. Pero este hombre periódicamente invitaba a su palacio a personas pobres. Él las conocía, tenía una relación con ellas a nivel de amistad, se interesaba en ellos y les preguntaba cómo podía él ayudarlos. Y a muchos les compraba casas, a muchos les compraba vehículos, les daba para que invirtieran en sus negocios, les facilitaba para que salieran de la pobreza. Y obviamente por este hombre ejercer este principio espiritual de dar, sus negocios prosperaban abundantemente. Y él no es cristiano. Muy raro encontrar un árabe cristiano, pues de Arabia Saudita. Allá hay árabes que son cristianos por fuera de Arabia Saudita. Allá es muy difícil. Él no era cristiano, él era musulmán, pero aplicaba este principio de vivir para dar como modo de bendición. Y este principio no tiene que ver con religiones. Él no es cristiano. No tiene que ver con razas, no tiene que ver con color de piel, tiene que ver con quién lo aplica. Porque este hombre entendía que con su riqueza no era solamente un afortunado para vivir para sí mismo, sino que con su riqueza podía ser de bendición para personas necesitadas. ¿Están entendiendo el principio? Cuando Dios te da, entre más Dios te da, más responsabilidad tienes. ¿Recuerdas el principio que dice: el que es fiel en lo poco, probó finura en lo fiel, en lo poco, será puesto en lo mucho? Tú quieres ser bendecido en lo mucho, sé fiel en lo poco. Porque algunos dirán: ay, pastor, yo también cuando sea un jeque y tenga 30 carros lujosos y 10 aviones, haré lo mismo. No, si no eres fiel en lo poco, no serás fiel en lo mucho. Si no aprendes a vencer el engaño y la mentira de este mundo que te enseña a ser egoísta, a centrarte solo en ti y no vives para dar, no lo vas a alcanzar. El principio que Dios hoy quiere regalar a la iglesia es un principio para que vivas en modo bendición, para que entiendas que puedes tener riqueza con propósito. Y Colombia necesita entender, bueno, todo el mundo, pero necesitamos comprender que si Dios nos bendice es con propósito. Repita conmigo: bendecidos para bendecir, vivo para dar.
el principio que usaba este joven árabe es un principio que está en Proverbios, es un principio universal. Proverbios 19:17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Así que nosotros necesitamos entender que nacimos para dar, para servir. Y algunos dirán: ¿a quién voy a dar? ¿A quién voy a servir? A algunos les cuesta dar y servir a los de su propia casa. Muy triste, muy lamentable. Cuando vemos las cartas del apóstol Pablo en Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice una frase muy dura, muy fuerte, donde dice que aquel que no provee para los de su propia casa, aquel que no es generoso con los de su propia casa, dice, ha negado su fe y viene a ser peor que un incrédulo. Así que si hay cristianos que les cuesta proveer para su propia casa, realmente usted tiene que luchar contra esa trampa, contra ese modo de ruina, de fracaso, y no puede heredar eso a su familia. Usted necesita entender que Dios es generoso y que Dios tiene unos principios universales que lo va a aplicar con aquel que camine en esos principios. Y les pongo el ejemplo del jeque árabe. Una persona no conoce a Jesús, no es cristiano, pero aplica este principio de ayudar al necesitado. Si usted quiere vivir en modo bendición, mire la necesidad a su alrededor. Y de pronto usted dirá: pero es que la necesidad es mucha, pastor. Hay mucha gente necesitada. Yo me voy a esas comunas y la situación es muy dura. Pero comience con algo. Ahora que empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia aquí en la iglesia, nosotros fuimos retados a poder ser un canal de repartición de alimentos a familias necesitadas. Realmente muchos: pastor, pero es que nos contagiamos, nos enfermamos, nos arriesgamos. Obviamente no desconocíamos este virus y había mucho terror cuando comenzó. Pero cuando vienen tiempos de dificultad, cuando vienen tiempos de pandemia, cuando vienen tiempos de amenaza de muerte, cuando vienen tiempos de amenaza de salud, es cuando mejor hay que invertir. Invierta ayudando al necesitado, porque el que ayuda al pobre le presta a Dios y Dios se lo retribuirá. Y no es, obviamente no es pensando solamente en una estrategia económica, porque es que yo digo: no, yo soy egoísta, pero si doy, tengo más, entonces voy a ser un egoísta inteligente. No es ser así, es dejar de ser egoísta y dar con amor, entender que Dios nos creó para ser de bendición. El evangelio consiste, pongamos que aquí está la oscuridad y aquí está la bendición. El evangelio que tenemos, el evangelio de Cristo, consiste en que Dios nos saca de la oscuridad, donde está la ruina, el fracaso, la muerte, la tristeza, a la luz de bendición. Y cuando nosotros estamos acá, entonces somos de bendición para los demás. Jesús le dijo a la iglesia, a los creyentes: ustedes son la luz del mundo. Necesitamos nosotros entender que Dios nos creó y Jesús nos comisiona para dar. Lo segundo es que vivir para dar es el propósito de los verdaderos hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 4, 19 al 21 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. Y este no es un amor romántico. Yo te amo, pero allá tú. Eso no es cierto. Este mundo tampoco nos enseña a amar. El amor de este mundo es egoísta. El amor de este mundo es interesado. Pero el amor que Dios nos permite experimentar es un amor de entrega. Es un amor de dar. Es un amor que no es egoísta. Es un amor que no es hipócrita, que no se jacta a sí mismo,
sino que busca darse al otro. Y necesitamos nosotros aprender para vivir en modo bendición, aprender a amar. Porque si no aprendemos a dar, o sea, el corazón del que da debe ser un corazón de amor. Yo no doy por interés, yo doy por amor. Y cuando uno da por amor, empieza el corazón a ensancharse, empieza la alegría a crecer. Sabe, mucho de nuestras experiencias en pandemia, donde nosotros entendimos que Dios nos decía, les abro una puerta para ayudar a personas necesitadas. Sabe, entendemos que allí hay bendición. ¿Por qué? Porque nunca a la iglesia le faltó. Este edificio que usted ve es un testimonio de que en pandemia Dios siguió bendiciendo para que sigamos construyendo. Y la economía es difícil, es dura. La economía está amenazada en todo el mundo. Pero aún así, si queremos vivir en modo bendición, necesitamos aprender a dar, a ser generosos. El Señor, Dios nos enseña que es el amor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dio. Que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué es el amor? Dar, abrir, servir. Y Dios nos enseña a amar. Pero lo tercero es que cuando aprendemos nosotros a amar, hay que comprender este principio. La semilla debe ir siempre por delante. Tenemos que aprender a sembrar. A veces nosotros llegamos a lugares donde no hemos sembrado y queremos recoger. Y ese es el colmo del egoísmo. Gente que es egoísta, gente que es mala gente, que es mal amigo, quiere que otros sean generosos. Quieren que otros los traten como si fueran grandes amigos. Ese es el colmo del egoísmo. Hay gente que quiere recoger lo que no ha sembrado. Entonces se molesta cuando la gente no los quiere. Se molesta cuando la gente los trata con grosería. Se molesta cuando la gente los traiciona, los engaña y los utiliza. Pero hay que aprender a sembrar. En Gálatas 6:7 el principio universal dice, no se engañen. Gálatas 6:7, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosecha. Principio claro. Todo lo que siembres, cosechas. Así que hay que aprender a dar y a saber sembrar. En toda la Biblia encontramos este principio de sembrar. Y el ejemplo que pone es un agricultor. Un agricultor obviamente tiene que sembrar primero para después recoger la cosecha. Y nosotros, al igual que un agricultor, también necesitamos sembrar algunas buenas semillas en nuestra familia, en nuestra carrera profesional, en los negocios, en las relaciones personales, en nuestra vida espiritual, para poder recoger una cosecha. ¿Qué pasaría si el agricultor dijera, no tengo ganas de sembrar, estoy cansado, mejor voy a sentarme y voy a descansar? Quizás después recoja la cosecha, pues sería absurdo, no va a recoger nada, porque un agricultor entiende que si no se siembra, no se recoge. Y ese es el principio establecido por Dios para todas las cosas, tanto terrenales como espirituales. Si usted quiere cosechar alegría, tiene que sembrar semillas de alegría y alegrar a otras personas a su alrededor. Si usted desea sembrar una bendición financiera, tiene que también sembrar bendiciones financieras en la vida de otros. Si usted desea cosechar amistades, tiene que sembrar semillas siendo buen amigo. Hay un proverbio que dice, el que quiere tener amigos debe mostrarse amigo.
Pero ¿cómo yo voy a mostrar, a tener amigos siendo enemistoso, grosero? No puedo hacerlo. La semilla siempre debe ir por delante, es el principio. Yo no puedo esperar una cosecha si primeramente no he sembrado. Y eso es un principio para los que quieren vivir en modo bendición. La semilla tiene que guiar. Y la razón por la que muchas personas no están creciendo en su vida es porque no están sembrando o no están sembrando correctamente. Y ahí es donde nosotros necesitamos revisarnos si estamos viviendo una vida egocéntrica o estamos nosotros con una perspectiva equivocada. Necesitamos aprender a ver por otros y probablemente nosotros podremos ser librados seguramente de esa condición. Algunas personas se excusan diciendo: pastor, es que usted no sabe tantos problemas que yo tengo. Usted no sabe realmente lo complicado y enredado que está mi vida. No tengo el tiempo ni me interesa sembrar, porque solo quiero salir de mis problemas primero. Pero sabes, el principio bíblico no es así. En medio de la dificultad hay que seguir sembrando. Es el momento para sembrar. Sabes, prácticamente la mejor vida de fe se desarrolla en medio de la necesidad. Cuando uno no tiene, cuando uno tiene el peligro encima, cuando uno dice: no, los médicos no hayan cómo, no, los abogados dicen que no hay cómo, no, el problema no económicamente dicen no hay cómo. Es allí cuando nosotros más entonces empezamos a sembrar oración. Ay, Señor, ayúdanos. Pues los sabios: ay, Señor, abre puertas. Así que nosotros necesitamos entender que debemos sembrar primero. Hay una historia en Génesis 26 de Isaac. Isaac, cuando empezó a desarrollar su vida, se encontró en unos tiempos de una gran hambruna. La tierra estaba pasando por una escasez y una situación bastante pobre. Las personas no tenían comida ni agua y se veía la necesidad desesperante. Pero Isaac hizo algo que muchas personas sin visión les podría parecer muy extraño. Y dice el capítulo 26 de la historia de Isaac que una vez hubo una hambruna en esa región, como en los tiempos de la hambruna que hubo cuando vivía Abraham. Por esa razón Isaac se tuvo que ir a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en las tierras en que yo te dije que vivieras. Vive en esas tierras como refugiado, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Les voy a dar a ti y a tu descendencia todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham tu papá. Y dice que el versículo 2, entonces Abraham hizo lo siguiente: tuvo que irse al país de los filisteos a vivir como refugiados de la hambruna que había. Y uno diría: está la situación muy difícil. Pero mire lo que hizo Isaac, versículo 12. Isaac sembró semillas en esa tierra, y en ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor. El Señor lo bendijo y él se convirtió en un hombre rico. Luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Tenía tantas ovejas, ganado y esclavos que le dio envidia a los mismos filisteos. En su hora de necesidad, Isaac hizo algo, y fue que él no se puso a esperar que otros le dieran. Él no esperó que otro lo bendijera. Él empezó a actuar con fe. Se levantó en medio del hambre y sembró semilla. Y Dios hizo, por esa acción de fe, que se multiplicara de una manera sobrenatural aquella semilla, y suplió a su necesidad y le dio una abundancia. ¿Sí están tomando la idea? Si usted quiere vivir en modo bendición, necesita cambiar muchos hábitos y muchas propuestas que este mundo le dice que no haga.
En tiempos de hambre, en tiempos de pobreza, de pronto este mundo dirá, ¿para qué va a sembrar? Si no ve que todos se están quebrando, ¿para qué va a montar ese negocio? Si no ve que todos se están quebrando, ¿para qué va a seguir? Si no ve que todo el mundo se está quebrando. Él hizo todo lo contrario. En tiempo de hambruna, obviamente escuchó la promesa de Dios. Entonces hay dos secretos. Primero, necesitamos confiar en Dios y segundo, actuar correctamente. Actuar conforme a la dirección que Dios nos da. Hay gente que dice, no, pastor, es que usted no ve cómo están las circunstancias. Yo estoy igual que todo el mundo. No, tiene que sembrar para cambiar su realidad. La semilla tiene que ir primero. Y probablemente usted hoy se encuentre aquí y tenga alguna carencia, esté pasando de pronto por algún momento de dificultad. Puede ser una carencia financiera, o quizás puede tener una carencia de buenas relaciones, de buenos amigos, o de pronto tenga usted la necesidad de una sanidad física, o necesite paz en su hogar. Cualquiera cosa que sea que usted necesite, usted lo puede hacer pensando en qué puedo hacer yo para ser parte del cambio y no del problema. Hay cosas que usted tiene que solucionar y no esperar que otro se lo solucione, porque si Dios le dio la palabra, usted tiene que caminar en fe. Amén. Porque es que a veces hay personas que esperan que es que Dios lo saque de la cama, le quite la cobija y le diga, mijo, aquí lo voy a bendecir. Le toque la puerta, aquí llegó la bendición. Se requiere también sembrar en diligencia, sembrar en esfuerzo, caminar con fe. Así que necesitamos dar y esforzarnos, dar un esfuerzo, una milla extra. ¿Se acuerdan de ese tema de la milla extra? Jesús dijo, si te piden la capa, si te piden, dale más. Si te dicen lleva una milla, llévala dos. Da un poco más, da un poco más. Y esa es la palabra profética que hoy Dios te está diciendo. Aprende para dar, vive para dar, pero da un poco más. Esfuérzate un poco más. No escuches al mundo que te dice viene fracaso, viene ruina, viene desgracia. Escucha a Dios que te dice vive para dar y siembra buenas semillas. Confía en Dios y camina con fe y veremos la puerta abierta. Proverbios 11, 24 al 25 dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Esto es Proverbios, estos son principios generales. Dice, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. ¿Sabes por qué muchos hogares están terminando? Por falta de generosidad. ¿Sabes por qué las relaciones cada vez son más difíciles entre novios? Por falta de generosidad. Porque es que el otro quiere imponerle al otro su voluntad. No, es que usted hace lo que yo le digo. Y por esa mezquindad, por esa falta de respeto y de amor y de conciencia al otro, por eso es que se acaban las relaciones. No hay amor porque hay falta de sembrar. Las amistades, ¿por qué son tan difíciles de conseguir buenos amigos? Porque no hay gente que invierta, porque no hay gente generosa. Lo que hay es personas que quieren que el otro haga su propia voluntad. Por eso se dañan las amistades. Así que si hay un principio para vivir en bendición es de con generosidad. No sea simplemente amigo, sea el mejor amigo. No sea simplemente la mejor pareja, sea la mejor pareja. No sea solamente aquel que escucha a su persona que aprecia. Bueno, usted hace lo que yo digo. No, aprenda usted también a ceder. Aprenda usted a servirle a la otra persona. Muchas relaciones se acaban es por eso. Pastor, es que ella quiere que yo haga su voluntad. Y yo la escucho a ella y me dice, y él también quiere que yo haga su voluntad. Entonces ahí no hay puentes. Ahí no hay construcción. ¿Por qué se dañan los negocios? Porque es que hay gente que quiere tumbar al otro. No quiere que el otro gane. No quiere que el otro también reciba lo justo.
Hay mucha envidia. En vez de desear, no, que todo nos vaya bien, no, es que le da rabia cuando al otro le va bien. Y por eso es que este mundo vive en modo no bendición, sino en modo destrucción, en modo fracaso, en modo ruina, porque se usa la amistad y se usan los negocios para aprovecharse del otro. Eso no es de Dios, eso no es creyente. Ahora, lo que tú le robas o lo que tú le quitas al otro es comida de hoy y hambre de mañana, porque la gente no es boba. La gente, este es aventajado. Sí, con que tus matemáticas son con otra calculadora, ¿no? Bueno, yo voy a comprar otra calculadora igual. Por eso, falta de generosidad, falta de amor, falta de ser genuinos. Pero el que es generoso prospera. Si usted es un hijo de Dios, usted es generoso. Generoso para sembrar, generoso para construir, generoso para tener buenas amistades, generoso para compartir. ¿Cómo cambiará el mundo si esta palabra se hace una realidad en nosotros? ¿Cómo cambiará el mundo? ¿Cómo cambiarán los hogares si esta palabra se hace una realidad en nosotros? Se ve fácil, ¿verdad? Se ve lógica. Pero ¿por qué es tan difícil? Necesitamos morir al ego. Necesitamos morir a querer siempre ser nosotros los que nos llevemos el pedazo y que los demás. No, hay que compartir. En este mundo cabemos todos y Dios tiene una bendición para todos. Y tenemos que aprender en alegrarnos cuando Dios bendice al otro. Porque en esta iglesia yo los invito a que tengamos esa actitud de que me gozo cuando a ti te vaya bien, porque después te irá bien al otro y prontamente me irá bien a mí. Porque la bendición de Dios son para todos. Necesitamos hacer algo fuera de lo normal para ser generosos. Necesitamos aprender a extender nuestra fe haciendo algo fuera de lo normal, porque es que lo normal no es ser generoso. Lo normal es ser tacaño. Lo normal es ser mezquino. Pues lo normal que enseña este mundo. Por eso necesitamos nosotros aprender a extender nuestra fe. Si queremos una cosecha abundante, necesitamos sembrar abundantemente, generosamente. Segunda de Corintios 9:6 dice: recuerden lo siguiente. Explica más el principio. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y es palabra de Dios. Seguimos nosotros con los principios que nos están hablando. En otras palabras, si usted va con una cucharita, se le devolverá con una cucharita. Si usted va con una pala, se le devolverá con una pala. Si usted va con un camión, con una volqueta, se le devolverá con una volqueta. Una volquetada de bendiciones. Así que nosotros necesitamos entonces aprender este principio y entender que tenemos que aprender a sembrar en nuestras relaciones, en nuestra amistad, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, y aprender a sembrar en el ministerio. La Biblia nos enseña que Dios nos permite producir a los creyentes y podemos nosotros dar el 10% a Dios. Ay, el 10%, ¿cómo les duele? Vea, si usted no le da el 10% a Dios, le termina dando el 90% al diablo. Malaquías 3:10 lo dice la palabra: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos
porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Esto quién lo dice? El Señor de los ejércitos celestiales. Pero muchos escuchan al mundo. Ay, no, ¿para qué usted va a dar allá? Mejor dé para el ron, mejor dé para la fiesta, para la vaca, mejor dé para la pernicia. No, los verdaderos creyentes sembramos en nuestro ministerio, en la gran comisión que Dios dio de construir una iglesia donde tú y yo formamos parte de esa iglesia. ¿Para qué? Para que otros conozcan de Dios. Vea, cuando usted ve la cantidad de organizaciones, fundaciones que recogen, hay gente que recoge para las ballenas, hay gente que recoge, pues está bien, que recoge para el mundo verde, para el plástico. Ahorita vimos que recogieron una vaca para comprarle cascos y protección para los de primera línea. Cada quien da conforme a lo que en su corazón quiera apoyar. El creyente da para que avance el evangelio, para que prospere la obra de Dios. De pronto algunos dirán: pastor, yo no tengo el tiempo para estar predicando, para salir a compartir. Pero sé fiel. Dios tiene una promesa para aquellos que invierten en la construcción del templo. A veces dicen: no, es que los pastores se roban la plata. Bueno, aquí no se la roban. Aquí no se roban la plata. Aquí todo se invierte. Aquí hay testimonio de que se manejan las cosas de manera correcta. El propósito de nosotros, que tenemos el privilegio de servir en esta iglesia, que hoy estamos celebrando 12 años de gratitud a Dios, es que Dios me sacó a mí de mi zona de confort, de mi mundo empresarial, para venir a hacerlo mejor. Y es venir a dar, a compartir el evangelio gratis, el evangelio de salvación, el evangelio de bendición. No me cambio por nadie. Me siento extremadamente privilegiado de ver vidas cambiadas, personas que salen de la oscuridad a la luz. Ahora, no solamente soy yo el llamado, cada uno de ustedes ha sido llamado como discípulo de Dios para ser discípulos. Pero ¿sabe qué hacen muchos? Amigos, entre comillas. Ahí vamos a beber, ahí vamos a meter droga. Ay, que vas a ir a la iglesia, mejor vámonos a parrandear. Ay, que vas a seguir siéndole fiel a esa mujer o a ese hombre. Mejor móntale los cuernos. Esos son evangelistas ¿de quién? Del diablo. Y esos son los amigotes. Ay, es que esta es mi amiga, la que me invita a ser infiel. Ay, este es mi amigo, el que me invita a beber, el que me invita a decir mentiras. Ay, este es mi socio, el que me mete en problemas, el que me tumba. ¿A qué estamos llamados nosotros como creyentes? A ser bendición, a bendecir, a ser buenos amigos. Si vamos a hacer negocios, hagámoslo bien. A mí me da mucha vergüenza cuando alguien me dice: pastor, alguien que va a su iglesia me robó. Yo le dije: no, ya va saliendo. Ese no es de los nuestros. Ese no es de los nuestros. Porque no se ha convertido. No es de los nuestros. Dios nos llama a bendecir. Dios nos llama a ayudar. Dios nos llama a que nosotros vivamos en ese modo bendición donde Dios nos bendice y nosotros bendecimos. Rueda el agua de la bendición. Pero algunos estancan el agua y esa agua estancada se pudre, se llena de mosquitos, se llenan de ranas. Por eso necesitamos nosotros entender que Dios quiere que nosotros fluyamos en la bendición, que Dios nos dará para ser de bendición, que el trabajo que tenemos Dios nos los mantendrá y nos permitirá que avancemos si somos dadores, si somos generosos, si invertimos de manera correcta. Y el último punto es estar contentos donde quiera que usted se encuentre. Eclesiastés dice que lo bueno y lo malo también provienen de Dios. Un vallenato dice que la vida es como un baile que de vez en cuando damos la vuelta. A veces estamos de frente, a veces estamos de espalda. Y así es la vida. Tiene cosas buenas, tiene cosas duras, tiene pruebas.
Lo importante es que estemos siempre contentos con la perspectiva correcta en el lugar donde estemos. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 11 al 13: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento. ¿A qué ha aprendido Pablo? A estar contento con lo que tengo. Dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y el hecho de ser contentos, de estar contentos en cualquier situación, no quiere decir que somos mediocres, que nos resignamos a una vida pobre, de ruina, de fracaso. No. Hay gente que ha vendido un evangelio antisocial, un evangelio comunista, donde dice que entonces si tú tienes plata, siéntete mal porque no estás bien. O sea, el evangelio de algunos es: tienes que ser pobre, pasar necesidad, eres más espiritual entre más pobre y más mal estés. Y eso no tiene sentido, porque el evangelio es una buena noticia. ¿Qué buena noticia va a ser esa? Lo bueno, como decía ahorita mi hermano Juan cuando estaba acá, es que estemos pasando por cualquier situación de la vida, sea que estemos como bailando de frente donde todo esté bien, o sea que estemos bailando de espalda donde todo esté difícil, Dios está con nosotros y podemos estar gozosos. Que la prueba aprendemos, en esa prueba aprendemos, en esa prueba veremos la gloria de Dios. ¿Quién puede hablar de sanidad si no ha estado enfermo? ¿Quién puede dar un testimonio de sanidad? Ahora, no es enfermo de una gripa, pues cualquiera se recupera de una gripa. Bueno, ahora hay una gripota, que es el COVID. Y el COVID es bien raro todavía. Algunos lo superan y no, a mí no me dio nada, gloria a Dios. Otros les va bien difícil y Dios los saca de una UCI durísimo, pero gloria a Dios que Dios los sacó. Pero a veces hay enfermedades incurables para los humanos, pero posibles para Dios. Entonces nosotros necesitamos estar gozosos, porque aunque la situación esté dura, difícil, tenemos a un Dios que nos acompaña, a un Dios que asiste. Hay que aprender a pasar la prueba. Recuerdo hace unos años fui a visitar a mi hermana en Houston. Y estuve allá en Houston, estuve allá en Lakewood, estuve con la familia. Y habíamos comprado un tiquete por United, la aerolínea, que esa tiene su sede en Houston. Y ya veníamos de regreso, la habíamos pasado muy bien. Cuando ya veníamos, resulta que allí ya con nuestros tiquetes, con nuestro, ¿cómo es que le llaman? El pasabordo, ya teníamos la silla y todo, hacen un cambio. Y claro, nos vieron a nosotros los latinos. Ustedes no pueden ir todos en familia. ¿Cómo así? Si yo compré el tiquete, aquí está, ya tengo hasta la silla. No, hubo un cambio. Solamente pueden ir 2. Y éramos 4. Y yo, qué rabia, yo, ¿cómo así? ¿Qué es ese atrevimiento? Si aquí tengo hasta la silla. No, se sobrevendió el cupo y ustedes se quedan por fuera. O 2 de ustedes, digan quién va. Ve, a mí me dio una rabia. Les confieso, me dio una rabia. Uno como colombiano dice, aquí armo el escándalo. Pero cuando yo vi los policías esos grandotes arriba, yo dije, piénsalo bien, David. Piénsalo bien, que vas a dormir en una cárcel como hagas algo aquí. Y yo empecé a discutir y empezaron a hablarme en inglés. No entender. Y yo, les digo, me dio muchísima rabia. Una injusticia. Cuando uno enfrenta injusticias, no le da rabia, sino que le da ira. La ira es el sentimiento como consecuencia de la injusticia. A mí me dio ira, pero no sabía qué hacer. Y yo bueno, alegué y expliqué. ¿Sabes? Bien parado. No, puedes ir, que escojan quiénes van. Entonces yo le dije a mi hijo David, bueno, que vayan las mujeres. Entonces teníamos muchas maletas, cada uno llevaba 2 maletas y ya estaban las maletas montadas en
en el avión. Entonces yo dije, allá toca coger todas esas maletas, esperar que al otro vuelo, al otro día mandaran. Entonces yo dije, bueno, David y yo nos encargamos de recoger las maletas y esperamos al otro día que lleguen, pero había conexión, llegábamos a Bogotá y vivíamos aquí en Medellín. O sea, perdíamos el vuelo. Me dio muchísima rabia, yo no sabía qué hacer, la verdad. No podía estar contento, no podía estar feliz en medio de una injusticia de esta, en un país extranjero. Y empezaron voces a decir, eso te pasa por colombiano. Eso te pasa por colombiano. Hubieras dejado que hablara Silvia, que es la más cara de gringa. ¿Para qué hablaste tú? Te vieron el indio. Y yo estaba que tiraba flechas. Pero no tenía nada que hacer. Entré resignado, con una impotencia al avión, con David José al lado. Y estaba que explotaba y me puse a orar. Bueno, Dios mío, yo no sé, tengo rabia, tengo ira, no sé qué hacer. Y bueno, el Espíritu Santo me dijo, bueno, llama a Danilo, dile por lo menos lo que está pasando para que recojan a tu familia. Pues así. Entonces yo llamé ahí, menos mal, y me contestó de una vez. Es otro milagro, no mentira. Me contestó enseguida. Yo, oye, mira, pasó un problema, imagínate que y me dice él, ¿cómo? ¿En cuál puerta estás? En la 175. Y es que son una cantidad de puertas. En la 175 de United. Imagínate que nos separaron. Yo me voy, ya tengo que apagar el teléfono porque me monté al final, discutí, pero nada, no me entendieron, no me quisieron. Se quedó la familia. Entonces mira a ver si puedes hacer algo. Ah, bueno, chao. Porque, bueno, Señor, te entrego eso. Ya me dio tanta rabia que me acosté a dormir, me quedé dormido de la piedra. Pero Dios trajo como tranquilidad. Bueno, al otro día nos tocó coger un hotel en Bogotá, perdimos la conexión. Yo estaba averiguando para otro vuelo, esperando al otro día a la familia, a Silvia y a Valeria que llegara. Cuando yo veo a Silvia con una sonrisa así, y venía así como caminando, así como victoriosa. Y yo dije, no, esta sí tiene el gozo, esta sí tiene ese contentamiento. Yo decía, esta sí, ¿cómo puede estar tan alegre? Y yo la veo así, pero ya yo decía, algo pasó, porque es que eso no es normal. Eso era una risa así, llegó como echándose viento con algo. No, ¿qué pasó? No, imagínate que tú llamaste a Danilo y Danilo llamó a alguien que va a la iglesia, que trabaja en United, para que vea la bendición. Y ese hombre era un siervo de Dios, era un cristiano, de esos que estaban dispuestos a dar. Danilo llamó y, bueno, hay un hermano que trabaja allá en United, y ese hermano ha llamado a la puerta 175 y le dio una instrucción a Silvia. Vea, señora Silvia, yo soy tal persona, usted no me conoce, yo trabajo aquí en United, pero el pastor Danilo me dijo que usted está pasando esta situación. Escucha lo que va a hacer. No firme el documento que le van a dar. Y si le votó no firme ese documento. Usted pida la norma tal, el reglamento tal, y exija que usted le den una indemnización. Y diga que usted está por este lado. Bueno, el tipo la instruyó. Y Silvia, como uno buen colombiano, y sí, no, mira, usted no sabe quién soy yo. Yo no estoy sola. Y entonces empezó ella a hablar. Y bueno, los americanos, esta sabe, ¿a quién será? Ok, ¿sabe qué? Le dieron un cheque por $3,000. Eso nunca lo habíamos visto. 1,500 por ella, 1,500 por Valeria. Yo después, ¿por qué no me quedé yo también? Nos hubiéramos quedado los 4. $6,000. Eso es algo realmente que uno no entiende. Yo no lo sabía. Tenía una furia, como les cuento, una furia de esa de que gástrica. Pero después al otro día tenía una alegría. Y sabe que yo hablaba mal, yo esa United, ahora bendigo a United.
Esa gente es correcta. Esa es una buena aerolínea. ¿Por qué? Porque uno ve que a veces uno pasa por ciertas circunstancias, no por qué, sino con un para qué. Yo creo que Dios me dio una enseñanza del contentamiento. Todavía necesito trabajar en ello, porque no me es fácil. A mí me vienen problemas y yo no estoy así como una lechuga, tranquilo, pequeño saltamonte. Eso no, yo no estoy así. Por lo general soy sanguíneo, respondo, me preocupo. Pero estoy aprendiendo a entender que en toda circunstancia, en toda adversidad, frente a toda puerta cerrada, frente a toda circunstancia adversa, yo reviso y digo: Señor, ¿será que tengo que sembrar más semillas? A veces estas circunstancias adversas me sirven para sembrar más semillas, pero otras veces digo: Señor, yo he sembrado buenas semillas, yo espero una cosecha abundante. Y aunque estén pasando circunstancias de hambre, aunque estén pasando circunstancias de escasez, yo seré como Isaac, sembraré semillas y Dios hará algo sobrenatural. Dice que hubo una abundancia sobre Isaac, que 100 veces más vino la cosecha, la bendición. Pero sabes, sin la semilla no viene 100 veces más esa bendición. Así que nosotros necesitamos aprender este principio para vivir en modo bendición. Tener la actitud correcta, entender que a veces hay circunstancias que te van a golpear y uno tiende a... Bueno, hay otras personas que lloran, hay otros que se quedan callados. Gloria a Dios. Pues no sé si es bueno o malo, pero lo bueno es contentarse, porque sabemos que Dios no se duerme, que Dios sigue velando por ti, Dios sigue cuidando la iglesia. A mí me encanta el Salmo 27, que dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, que el papá y la mamá es uno dice: ay, qué amor como ese. Pero si tu padre y tu madre te abandonan, dice el Señor: yo vendré por ti a recogerte. Así que en medio de toda circunstancia adversa podamos tener fe, podamos sembrar semillas. No paguemos mal con mal. Si nos tratan mal, paguemos con bien. Sembremos buenas semillas. Comencemos sembrando en nuestra casa, con nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra iglesia. Y de allí para afuera, sembremos con la gente en necesidad. Seamos útiles. Venga acá y diga: pastor, de pronto no tengo recursos, pero tengo mis manos. ¿Ustedes se acuerdan la ofrenda de la viuda? Dio la monedita más pequeña de la época y la metió en el alfolí del templo. Jesús, ¿qué dijo? Esta mujer dio más. Cualquiera de nosotros dirá: no, pero ¿qué va a dar? Mejor eso usted lo necesita. Saquen esa monedita y devuélvasela. Pero sabe, Jesús entendía el principio: sembró y tendrá en abundancia, porque dio creyendo con fe. Y dijo Jesús, la exaltó, dijo: esta mujer dio todo lo que tenía, lo dio con un corazón, con una actitud, mientras que muchos dieron lo que les sobraba. Exaltó la ofrenda de esa mujer. Así que qué bueno que nosotros podamos sembrar, no lo que nos sobra, sembrar lo que realmente a veces nos cuesta, nos duele. A veces a uno no le nace pedir perdón. A veces a uno no le nace volver a darle una oportunidad a una persona. A veces a uno de tanto fracaso no le nace volver a intentarlo. Pero levántate. Algo que no sea normal. Confía en el Señor y empieza a actuar con esa generosidad y con esa dirección. Dios quiere bendecir esta iglesia. Así que escucha esta palabra y ponte en modo bendición. ¿Quién quiere recibir esta mañana a Jesús como su Señor y Salvador? Levante su mano. Repita conmigo algo, no me lo va a repetir a mí, lo va a repetir al Señor que está aquí. Repita conmigo lo siguiente: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Abro la puerta de mi vida para que entres, para que me transformes. Quiero ser un hijo tuyo.
Perdóname todos mis pecados, borra todas mis faltas y anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Te pido, Señor, que me regales la presencia de tu Espíritu Santo para que me dirija, para que me transforme, para que pueda ser una persona de bendición, para que pueda bendecir y recibir tu bendición sobreabundante en el nombre de Jesús. Levanta las manos allí y adora al Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero